Hoy voy a hacer un pan dulce o torta sabor tala. El tala es un frutal nativo maravilloso. Hoy estos frutos se van a convertir en una deliciosa receta. Para el que no conoce el tala, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde mediante la prueba de sabor de sus frutos les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Para esta receta voy a utilizar una compotera llena de frutos, o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Y voy a utilizar los frutos enteros, ya que sus semillas son comestibles, masticables, van a aportar nutrientes y además van a aportar una buena textura. Ahora les voy a presentar todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer el pan. Antes de contarles qué ingredientes vamos a utilizar para hacer el pan, les cuento que en la descripción del video les voy a dejar todo anotado. Por acá tenemos el ingrediente estrella, una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de frutos de tala. Por acá medio kilo de harina leudante. Por acá tenemos un huevo. Por acá una cucharadita de polvo de hornear. Por acá 200 gramos de azúcar. Por acá tenemos una copita de leche, o el equivalente 7 cucharadas. Y por acá una copita de aceite, o el equivalente 7 cucharadas. Ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Ahora vamos a utilizar un bol en el cual vamos a incorporar el huevo, el aceite, la leche, los frutos, el azúcar y el polvo de hornear. Ahora mezclamos todo con un tenedor. Una vez mezclamos todos los ingredientes, ahora le vamos a agregar la harina leudante. Agregamos de a poco y vamos mezclando con el tenedor. Hacemos esto mismo con toda la harina y continuamos. Bueno, con la incorporación de la harina ya tenemos lista la mezcla o masa. Ahora vamos a traer el molde para continuar. Ahora vamos a utilizar un molde al cual le vamos a pasar un papel o servilleta de cocina mojado en aceite. Y esto lo hacemos para que el preparado no se pegue al molde. Una vez que le pasamos aceite a todo el interior del molde, ahora le agregamos la masa. Una vez que le agregamos la masa al molde, ahora vamos a la cocina. En la cocina prendemos el fuego del horno a una temperatura media-baja y colocamos el molde a la altura media del horno. Si me preguntan en cuánto tiempo va a estar listo el pan, dependiendo de la intensidad del horno, el pan va a estar listo entre 50 minutos y una hora. Listo, tras 50 minutos de cocción al horno, ya está listo el pan. Ahora les voy a mostrar cómo darse cuenta de que ya está listo. Y para darme cuenta si está listo el pan, lo que hago es lo siguiente. Con un cuchillo voy a pinchar el pan. Si el cuchillo sale sin masa pegada, ya está listo. Como en este caso, no tiene masa pegada el cuchillo. Así que ahora lo que voy a hacer es dejar enfriar
y luego presentar. Bueno, y así quedó el pan de sabor dulce o lo que también podríamos llamar torta de tala. Les cuento que está regalando un aroma muy rico. Ahora voy a pasar a cortarlo, así les muestro cómo quedó por dentro. Y así quedó el pan por dentro. Se notan los frutos. El aroma me está invitando a probarlo, así que voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo, el momento de probar el pan. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso, se trata de un pan de sabor dulce, o lo que también podríamos llamar torta. Y el sabor de esta torta lo da un fruto nativo, llamado tala, el cual es delicioso. Acá estoy bien preparado con una porción de torta, ya mismo voy a pasar a probarla y luego les cuento. Bueno, vamos a darle al pico. Mm, mm. Tremendo. Mm. Bueno, ya les cuento de qué se trata este manjar. Para aquel que consiga tala, ya les recomiendo hacer esta receta. Es increíble, un sabor delicioso. Increíble el sabor y también increíble la textura. El sabor de este pan es bien afrutado y eso gracias al tala. Les cuento para aquella persona que no sabe de qué se trata el sabor del tala, este pan tiene un suave sabor entre melón y durazno. Y las semillas aportan una textura única, quedan muy bien en este preparado. A mí particularmente me gusta mucho sentir cuando muerdo las semillas de tala. Igualmente puede haber alguna persona que no le gusta sentir las semillas en el preparado. Bueno, las puede retirar previamente colando la pulpa. En resumen, es un preparado exquisito que se lo recomiendo a aquella persona que puede conseguir frutos del tala. No se va a arrepentir y luego seguramente me va a agradecer. Espero ver comentarios si alguno hace esta torta. Y para aquella persona que no conoce este muy delicioso y muy pequeño fruto nativo, les cuento que ahora al finalizar este video les voy a dejar los dos videos recomendados. En uno de los videos les muestro la prueba de sabor de sus frutos y ahí les cuento bien de qué se trata. Y en otro de los videos me van a ver haciendo un paseo verde en un lugar público, donde muestro el arbolito cargado de frutos. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero hasta la próxima, que será muy pronto. La verdad que me encantó hacer este video y sobre todo probar el resultado final de la receta, que quedó increíblemente deliciosa. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.